¿Sabías que un malentendido sobre la Ley General Tributaria podría costarte más que un dolor de cabeza? Si alguna vez te has sentido como si estuvieras en un bucle infinito tratando de entender la Ley General Tributaria, este anuncio es para ti. Enfrentarte a decisiones fiscales cada día con la incertidumbre de no estar seguro de si entiendes completamente la legislación, esa constante duda puede llevar a errores serios, sanciones e incluso a cuestionar tu habilidad para manejar responsabilidades graves en tu trabajo. En nuestra academia llevamos más de 10 años de experiencia en la educación fiscal y legal. Hemos ayudado a miles de profesionales como tú a superar este desafío. Nuestro curso sobre la Ley General Tributaria ha sido diseñado para descomplicar cada aspecto de esta ley crucial, ofreciendo claridad y confianza a todos nuestros estudiantes para que lo aprendas de una forma mucho más sencilla. Si quieres pasar de la confusión a la claridad y de la ansiedad a la maestría, este curso es para ti. Por solo 97 € accede a más de 20 horas de contenido explicativo y un año completo de acceso a nuestra plataforma de aprendizaje. Esta oferta está solo disponible para este mes de agosto. Da el primer paso hacia el dominio total de la Ley General Tributaria y deja de perder tiempo estudiando por tu cuenta. Haz clic en Inscríbete ahora y aprende de forma eficiente. Con el artículo 26 de intereses de demora. Antes de empezar, ¿vale? Vamos a enumerar 3 características básicas que se repiten en el artículo sobre los intereses de demora. Primero, no se exigen intereses de demora por el tiempo de retraso por parte de la administración en resolver, ¿vale? Eso es algo bastante, pues es bastante coherente, ¿no? Se supone. No exigencia de intereses sobre las sanciones por todo el periodo en el que ha estado suspendido en vía administrativa, ¿vale? Esto lo tenemos en el artículo 112. Y establecer un tipo de interés reducido, que sea el interés legal, que actualmente está en el 3%, en los casos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de actos impugnados con aportación de aval de entidades financieras o de seguro de crédito o caución. Vale, estas son 3 características bastante interesantes del artículo 26. Pero bueno, no obstante, vamos a ir desglosando el artículo punto a punto. Empezamos con el 26, el punto 1. Dice, el interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulta una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de las devoluciones improcedentes o en el resto de los casos previstos en la normativa tributaria. La exigencia de interés de demora tributario no requiere previa intimación de la administración y la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. Bueno, aquí no te da una definición, ¿vale?, exacta de lo que es el interés de demora, pero bueno, te habla de una prestación accesoria, pero bueno, el artículo 26 no te define lo que es interés de demora, pero bueno, lo que te define es una serie de causas en las cuales se supone que se exige el interés de demora. Ahí, pues básicamente, sobre todo, pues cuando hay un perjuicio de la administración, quiere decir que no se hacen los pagos, o cuando hemos pedido mayor solicitud de la que nosotros se supone que necesitamos, ¿vale? O sea, de la que nos corresponde, mayor devoluciones, por lo tanto hemos disfrutado un dinero en el bolsillo, por lo tanto hay que pagar ese dinero, por ese tiempo que ha estado el dinero con nosotros. Luego, por otro lado, en el segundo párrafo te dice que la exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la administración y la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues el interés de demora, ¿vale? Tiene su causa de ser es sobre todo la naturaleza indemnizatoria, ya hemos dicho antes, por los daños que han causado a la administración, bien sea por el retraso en el pago de las cantidades o las cantidades que se han disfrutado indebidamente, ¿vale? Que son las devoluciones improcedentes, digamos. Como digo, su exigencia, según dice el artículo, se produce con carácter objetivo, quiere decir al margen del dolo o culpa por parte del interesado,
¿vale? Quiere decir, si se dan esas circunstancias, pues evidentemente en el punto 2 te dice cuando se exige un interés de demora, independientemente de que haya habido causa o dolo por parte del obligado tributario, a la administración solo le da igual. Por lo tanto, se basa en una causa objetiva, no una causa subjetiva. Si existe culpa o dolo a la administración, eso le da igual. Bueno, pues pasamos con el punto 2. Dice el punto 2. El interés de demora se exigirá, entre otros, con los siguientes supuestos. Bueno, aquí te enumero una serie de supuestos, ¿vale?, en los cuales se exige interés de demora. Vamos a ir desglosando apartado por apartado. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en periodo voluntario de una deuda resultante de la liquidación practicada por la administración o el importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado. Bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, imaginaros, ¿vale?, que nosotros tenemos una liquidación, ¿vale?, y hemos solicitado un aplazamiento o un fraccionamiento. Aparte de los intereses que hay que pagar por el fraccionamiento, aplazamiento o fraccionamiento, vamos a suponer que se cumple el plazo y nosotros no hacemos el pago. Pues evidentemente, a partir de ahí, la administración se supone que nos va a liquidar intereses de demora por ese incumplimiento del aplazamiento del fraccionamiento. No estoy hablando de los intereses por el aplazamiento, sino una vez que ha pasado ese plazo, lo que sé, se pasan 6 meses, vamos a suponer que solicitamos un aplazamiento, yo sé, de 12 meses, y pasan los 12 meses y no se hace el pago. O llegan los vencimientos mensuales y no se hacen los pagos. Pues evidentemente eso genera intereses de demora. Por ejemplo, sería un ejemplo apartado A. Apartado E. Dice el apartado B. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una liquidación o declaración sin que hubiera sido presentado o hubiera sido presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto en el artículo 27.2 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones temporáneas sin requerimiento previo, ¿vale? Bueno, vamos a suponer, ¿vale?, que tenemos aquí, por poner un ejemplo que quede bastante claro, ¿vale?, por no meternos con la autoliquidación y todo eso, vamos a suponer una liquidación de la administración en los cuales se le exige la cuota, el pago y una serie de intereses, ¿vale? Por lo tanto, se supone que la administración le va a liquidar intereses al obligado tributario, salvo que como consecuencia del artículo 27 se haya presentado una declaración temporánea sin requerimiento previo y sea inferior a 12 meses desde la fecha de vencimiento, ¿vale? En ese caso, pues se supone que, ya sabéis que el artículo 27, la declaración temporal sin requerimiento previo, ¿vale?, se supone que a partir de los 12 meses sería un 15% con la actual modificación que hay de la ley, que se modificó en julio con la ley del fraude fiscal, ¿vale?, en el artículo 27, el punto 2, sería mayor a 12 meses. Si es mayor a 12 meses, ¿vale?, pues se supone que se pagaría el 15% más los intereses de demora con la nueva normativa. Seguimos, el apartado C. Dice el apartado C, cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones, durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Vale, se supone que si tenemos, cuando se suspenda la ejecución del acto, en el supuesto de que tengamos recursos contra una sanción, ¿vale?, o reclamación contra una sanción, en ese caso una excepción, no se exigen intereses de demora, lo tenéis en el artículo 212, si no recuerdo mal, ¿vale? Sin embargo, cuando tenemos un recurso de reposición o una reclamación administrativa, ¿vale?, cuando se supone que se impugne, que haya que ingresar como consecuencia del acto que se ha querido impugnar vía recurso, ¿vale?, pues se supone que hay que pagar intereses de demora todo el periodo que ha estado suspendido, ¿vale? O sea, para que se entienda esto, imaginaos que ponemos un recurso, ¿vale?, contra la administración, porque resulta que tenemos que pagar 1.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Nosotros ponemos un recurso y sin embargo, por la administración, mientras que resuelve el recurso, pues evidentemente no te da la razón y se supone que tú tienes que pagar esos 1.000 euros. Por lo tanto, si tú tienes que pagar esos 1.000 euros, el periodo ese que es un mes para resolver, evidentemente tienes que pagar intereses de demora, ¿vale? Se refiere a eso. Porque evidentemente si te dan la razón, no tienes que pagar nada, pues no tiene sentido que tengas que pagar intereses de demora, ¿vale? Siguiente, el apartado D. El apartado D, cuando se inicie el periodo ejecutivo, salvo lo dispuesto en el 28.5 de esta ley respecto a los intereses de demora, cuando sea exigible el recargo ejecutivo, el recargo de apremio reducido. Ya sabéis que cuando se notifica la notificación de la providencia de apremio, eso se abre el plazo del 62.5. Si se pasa el 62.5, ya se supone que tendríamos el recargo de apremio el ordinario, que sería un 20%. Y a partir de esa fecha ya se empieza a generar también intereses de demora por el artículo 28. Pues este párrafo se refiere a eso. El apartado E.
Dice, cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros estados o entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa. Bueno, pues esto es cuando ya hemos visto un ejemplo de asistencia mutua, cuando otro país te pide el pago de, por ejemplo, del pago de una deuda de un ciudadano que está aquí en España, ¿vale? Pues se supone que se generan también intereses de demora. Pero bueno, esos son los casos de asistencia mutua. El F. Nos dice por aquí el apartado F, cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.2 de esta ley relativo a la presentación de las declaraciones temporáneas sin requerimiento previo. Vale, esto lo tenemos con una modificación que hubo el 11 de julio del 2021 a través de la ley del fraude fiscal. Bueno, ¿qué nos indica esto de aquí? Pues esto lo que nos indica es que si nosotros, digamos, hemos recibido una devolución improcedente y antes de que ellos te la exijan, hacemos una declaración extemporánea sin requerimiento previo, ¿vale? Regularizamos nosotros voluntariamente, o sea, ingresamos a la Hacienda esa cantidad que no nos corresponde, pues evidentemente se aplicarían los recargos del artículo 27, pero no se aplicaría interés de demora, salvo que sea posterior a los 12 meses, en ese caso sí, habría que ingresar intereses de demora con el 15% de recargo, ¿vale? Os tenéis que ir al 27.2, ¿vale? Vale, el punto 3, dice el punto 3. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en el plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. O sea, aquí es la cantidad que has dejado de ingresar. Por ejemplo, si tú a lo mejor te envías a la administración una liquidación por un procedimiento y resulta que hable el plazo de 62.2, se pasa el plazo de 62.2 y tú no haces el ingreso, pues se supone que en ese caso tendrías que pagar tu parte la parte que corresponde de esos intereses de demora. ¿Por qué? Porque ese dinero ha estado en tu bolsillo, digamos, ¿vale? Y puede ser que a lo mejor no solamente sea un año, imaginaros que hay 2 o 3 años, ya sabéis, hasta el plazo de prescripción que serían los 4 años, pues te pueden pedir cada año, ¿vale? Los intereses de demora que correspondan a cada periodo, pues por poner un ejemplo. El apartado 4. No se exigirá intereses de demora desde el momento en que la administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta. En estos supuestos, no se exigirá interés de demora a partir del momento en el que se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o resoluciones de recursos administrativos, siempre que en este último caso se haya acordado la suspensión del acto recurrido. Lo dispuesto en este apartado no se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago. Bueno, en este caso, ¿vale? Con carácter general, ¿vale? Según el artículo 104, el periodo que te establece con carácter general son 6 meses que tiene la administración para resolver, salvo que en cada procedimiento, si te establece otra fecha distinta, pues evidentemente se aplican lo que establezcan esas fechas. Por lo tanto, a partir de ese plazo se supone que no generan interés de demora, porque el retraso es por culpa de la administración. Por lo tanto, ya nos explica como una característica general al comenzar a explicar el artículo. Se supone que en ese caso no se aplicarían intereses de demora. Pues, por ejemplo, en un procedimiento de inspección, el procedimiento de inspección dura 18 meses. Pues como consecuencia de la administración, a los 18 meses la administración no ha resuelto, pues evidentemente a partir de los 18 meses no se generan intereses de demora, ¿vale? Bueno, ya entraremos más adelante a aplicar el 150, ahora mismo para que tengáis un ejemplo. Con respecto a un recurso de reposición, pues, por ejemplo, tiene un mes. Si se pasa ese mes, pues evidentemente no se generan más intereses de demora, ¿vale? Por culpa de la administración. La reclamación económica administrativa tiene un año en cada instancia, por lo tanto, si tú pones una reclamación económica administrativa y pasa un año y no te han resuelto, no se generan más intereses de demora, ¿vale? Y cuidado con el procedimiento de apremio, porque el procedimiento de apremio no hay ningún plazo. O sea, que el procedimiento de apremio se notifica la providencia de apremio, sale el plazo del 62.2, ¿vale? El 62.5 y ya a partir de ahí se pueden embargar los bienes. Pero ya sabéis también que si se declara insolvente o se declara el crédito incobrable, se puede reactivar después el procedimiento hasta el plazo de prescripción. Por lo tanto, no se establece un plazo máximo, ¿vale? Y luego, por otro lado, como hemos dicho antes, si el retraso por culpa... Bueno, existe una excepción que en el caso es la excepción que tenemos aquí, que es cuando se produzca el incumplimiento del plazo para resolver
las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento. Esto es una excepción que se establece en la administración, ¿vale? En este caso, el retraso es en la vía administrativa, ¿vale? En la administración. Sin embargo, si entramos en la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, ¿vale? No existen límites para exigir intereses de demora. Quiere decir, aunque sea por culpa de la administración, tú tienes que pagar intereses de demora. Cuando nos metemos vía judicial contencioso administrativa, ¿vale? Estos casos, estos límites son para la vía administrativa. Cuando entramos en la contencioso administrativo, ya amigos, se exigen intereses de demora, ya no le importa al juez si tarda más o si tarda menos. Quiere decir, paga intereses de demora por todo el periodo. Nos vamos con el punto 5. En los casos en el que resulte necesaria la práctica de una nueva autoliquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservará íntegramente los actos y los trámites que no afecten por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido y exigencias del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este artículo, en el apartado 2 de este artículo, hubiese correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en el que se haya dictado la nueva liquidación, sin que al final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución. Bueno, aquí básicamente lo que te viene a decir, ¿vale? Es que se exigen intereses de demora si hay que hacer una nueva liquidación, por lo que sea, se exigen intereses de demora, ¿vale? Hasta, bueno, desde la fecha de la fecha en la cual se supone que se debe haber ingresado el impuesto, ¿vale? O de la devolución improcedente, según corresponda, hasta la fecha en la que se dicte la nueva liquidación, ¿vale? Básicamente se refiere a eso, los intereses de demora, ¿vale? Por una nueva liquidación no te empieza a generar intereses de demora a partir de cuando se dicta la nueva liquidación, sino se vuelve hacia atrás, ¿vale? Y se llega hasta la fecha de la nueva liquidación y se generan intereses de demora y tiene todo su sentido. Y ya entramos con el apartado 6 y último. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que aquel resulte exigible, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. No obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deuda garantizada en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca mediante certificado de seguro caución, el interés de demora exigible será el interés legal. Bueno, pues os comento aquí con carácter general el interés de demora, ¿vale? Como dice ahí, se supone que estará compuesto por el interés legal más un 25%, interés legal del dinero más un 25%. Todo esto se aprueba todos los años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el 2022 el interés legal del dinero es un 3%, por lo tanto, más un 25% por cada punto porcentual, no iríamos a un 3,75%. Por lo tanto, el interés de demora actualmente, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, está en el 3,75%. Sin embargo, existe una excepción, que lo que te hace es que te premia la ley si tú, en el supuesto de un aplazamiento, un fraccionamiento, una suspensión, garantizas la deuda mediante un aval solidario de entidad de crédito, ¿vale? Esto pues se supone que acudir al banco para que te dé un aval, ¿vale? Se supone que si tú no pagas, pues evidentemente la administración ejerce el aval y paga el banco. O una sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro-caución. Esto pues se suele hacer las compañías de seguro, ¿vale? Tú allí es como una especie de aval que si tú no pagas, pues evidentemente ellos se encargan. Por lo tanto, la administración se asegura el cobro, ¿vale? En esos casos, se aplica el interés legal del dinero. Como interés de demora sería el interés legal del dinero, que actualmente está en el 3%. Para calcular los intereses de demora se aplica capitalización simple, lo que se llama interés simple, ¿vale? Quiere decir que los intereses no son productivos y puede ser variable, quiere decir, se aplica cada año según lo que se apruebe en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, tener en cuenta que se pueden dar varios años, no solamente un año, ¿vale? Bueno, si queréis completar esto, pues se puede completar, pues aquí tenéis los artículos, ¿vale? Con los cuales se puede completar, ¿vale? Por si os viene bien, pues podéis ver el 8E, el 16.3, el 28.5, el 31.2, el 65.4, el 32, el 120.3, el 122.2, el 127, el 150.3, el 161.4, el 112.3, el 240 de la presente ley. De todas formas, si no pasa nada y todo sigue hacia adelante, pues evidentemente lo iré explicando, ¿vale? También podéis ver en el artículo 17 la Ley General Presupuestaria, en el artículo 121 el Reglamento de Gestión e Inspección. Pues nada, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haber aportado
valor. Si te gusta, dale al like, ¿vale? Si conoces a alguien que le puede interesar esta información, compártela. Y si queréis comentar algo, pues nada, pues podéis comentarlo. Gracias, millones de gracias.